Ya estamos con nuestro próximo invitado, aquí en Tolerancia Cero, el doctor Enrique París, que es director del CITUC, que es el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Doctor, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches. Y presidente del Colegio Médico actual, en ejercicio. Hace pocos meses, hace 6 meses solamente, 7 meses. Usted sabe que nos vamos a referir en esta mesa a esta polémica que se ha generado, este escándalo se podría decir que se ha generado a partir de este descubrimiento de esta bacteria en la posta central, en la cantidad de personas muertas, algunos dicen muertas por esta bacteria, otros dicen murieron y tenían esta bacteria, que no es lo mismo, pero se descubre una segunda bacteria. En fin, todo esto está en duda, lo conversamos con el doctor París a la vuelta de esta nota. Doctor, acá. La situación está absolutamente controlada. Yo mantengo que es una emergencia sanitaria. La denuncia de médicos y diputados sobre el brote de la bacteria Clostridium difficile en la posta central detonó la alarma. 183 casos desde que se determina el inicio del brote técnicamente en julio del año 2011. 36 de esos pacientes que estaban registrados como infectados fallecen. Sí queremos saber claramente el por qué y de qué falleció. Y tenemos duda de que puede haber sido esta bacteria. La noticia causó el impacto de una bomba en el ministerio, cuyo titular, Jaime Mañalich, estaba de vacaciones en el extranjero. Se ha creado un clima artificial de descontrol y desgobierno, lo cual es absolutamente falso. La situación está absolutamente controlada. La polémica escaló cuando los diputados Castro y Núñez acusaron de falta de transparencia en los datos y mostraron una ficha de Daniel Zamudio, quien también habría estado infectado por la bacteria. Me preocupa enormemente que habiendo una autopsia que determina como causa de muerte en el joven Zamudio un traumatismo encefalocraneano, ahora aparezcan parlamentarios tratando de exculpar, porque eso es lo que está ocurriendo, a este grupo neonazi. Este probablemente fue un coadyuvante, pero no queremos que se confunda la población respecto de la real causa de muerte de Daniel Zamudio. La guerra de declaraciones causó impacto en la población y terminó en la justicia. Las autoridades se querellaron contra los doctores de la posta y los parlamentarios presentaron un recurso de protección por el brote de bacterias intrahospitalarias. Con el propósito de que se investiguen las circunstancias en que se ha producido una alarma pública que han conducido a la población a generar una situación de desconfianza en la atención de salud que se está prestando en este centro asistencial. Yo veo que este tema de judicializar esta situación es nada más que un juego pirotécnico para distraer a ustedes fundamentalmente y a la población de lo que está ocurriendo aquí y en otros hospitales. Especialistas ponen paño frío a la situación, pero reconocen que será difícil superar la emergencia al corto plazo. Hasta ayer se sabía de 4 centros públicos afectados: la Posta Central, San Juan de Dios, San Borja Riarán y Salvador, a lo cual hoy se suma una quinta denuncia: el Hospital Metropolitano exmilitar. Esto puede ocurrir en todas partes, se asocia mucho con el uso antibiótico y con las prácticas que se usan en el hospital. Pero los denunciantes además confirmaron la presencia de un segundo germen en la posta, mucho más agresivo, que afectó a 3 pacientes quemados y uno de ellos falleció. A la gente que quiera concurrir a la posta, puede ir a la posta, porque se está atendiendo bajo una determinada situación que le permite dar plena seguridad. ¿Quién estaría dispuesto a traer a sus familiares a hospitalizarse hoy en día en la posta? Nadie lo haría, digamos. Fernando, ¿cómo está usted? Bien, Fernando, gracias. Doctor. La pregunta mía son en realidad 2. La primera, ¿usted se imagina que puedan darse condiciones semejantes a lo que ha pasado en la posta central? Es decir, que haya habido un salto en el número de casos desde enero a junio de 3,8 más o menos, según lo que... En eso no lo discute nadie. Y que se haya saltado los casos a partir de julio en un establecimiento privado, en una clínica privada, sin que nada se sepa, sin que ninguna de estas cosas se comuniquen. Yo creo que puede ocurrir cualquier cosa en Chile, ¿eh? Puede ocultarse información y puede manejarse en forma con mucho cuidado este hecho. Yo tengo información de que aquí hubo un cambio en el tipo de Clostridium, y eso es una información que la va a dar el ISP mañana. Es un hecho que aparece el año 2003 en Canadá, y creo que es importante que la gente lo sepa, y se identifica un Clostridium nuevo que tiene un clon que específicamente hace que el Clostridium produzca una toxina en el 100% de los casos. Porque quiero dar una explicación. Cuando se habla de brote o cuando se habla de un aumento de los casos,
se habla en base de los Clostridium que producen toxinas. No cualquier Clostridium se incluye en el número de casos notificados como aparición de cepa o aparición de aumento de los casos. Y aquí el ISP el año pasado, no es de este año, ya comenzó a investigar este hecho, porque en Canadá había ocurrido el año 2003, y se descubrió que desgraciadamente este Clostridium que está en la puesta central y probablemente en otros hospitales de Santiago, incluso en clínica, también puede ocurrir en clínica, es un Clostridium que produce toxina en el 100% de los casos. Y antiguamente los Clostridium producían toxina en el 50%, en el 40% de los casos. Por ejemplo, si tú tenías dos Clostridium, era uno nomás el que producía entonces el brote. En este caso, el 100% de lo que están encontrando se asocia a brote. Ahora, 183 casos en un servicio público, donde se atienden 120.000 casos al año, es el 1,4% de los casos. Sí, o sea, aterricemos también la realidad. Eso me parece súper interesante porque se ha discutido mucho sobre la estadística y mi pregunta en la primera parte tenía que ver con eso. Una cosa es que sea el 1,3%, y otra cosa es que ese 1,3% se distribuya de la forma en que aparentemente se distribuyó. Es decir, que es una cosa bastante baja y de pronto pega un salto estable en el tiempo con este aumento en justamente el periodo de aumento. Entonces, no es tan nimio el hecho que sea el 1,3 si es que se produjo en un periodo determinado como comparación con algo bajo, digamos. Por supuesto que no es tan nimio. Yo no he querido decir que es brote, porque el Colegio Médico que presido eligió o propuso que como hay diferencias de opiniones entre el Ministerio de Salud y los médicos denunciantes, ya sean diputados o no sean diputados, nosotros le pedimos mediante una declaración que la Sociedad Chilena de Infectología aquí dé la hoja de ruta. Y ella es la que diga si realmente es un brote, como parece ser, porque el aumento de casos es importante, o no hay brote. Pero la explicación pasa también por la aparición de un nuevo germen, de una nueva bacteria que es capaz de producir toxina en el 100% de los casos. Y 2 de los casos, además, vinieron de otros lugares, no son originarios de la posta. Por lo tanto, también hay que investigar de dónde vinieron, cuál es la fuente, en qué lugar se está produciendo este tipo de bacteria. Y este tipo de bacterias se produce en pacientes que toman antibióticos. O sea, todos podemos tener la bacteria. De hecho, el 1 a 5, 5 a 10% varía, puede tener la bacteria en su intestino, todos nosotros. Pero la bacteria está ahí tranquilita, porque está en equilibrio ecológico con el resto de las bacterias buenas, entre comillas. Tú tomas un antibiótico para una otitis, tomas un antibiótico para una sinusitis, y la bacteria, que es resistente a ese antibiótico, que generalmente resistente a la amoxicilina, se reproduce sin límite, porque hay un equilibrio ecológico que se rompe. Se reproduce sin límites y empieza a producir diarrea con sangre, perforación intestinal, raro, pero puede producirlo. Y desgraciadamente, ¿cuál es la que produce esos daños? La que produce toxina, no la que no produce toxina. Y al haber más frecuencia de bacterias con toxinas, ahora con este descubrimiento, es una clonación que tuvo la bacteria, por eso tenemos más casos. O sea, esa es la explicación científica. Nosotros le pedimos a los médicos también eso, que cuando entren a la discusión ojalá lo hagan con evidencia científica. Y eso yo creo también es algo que ha faltado un poco en esta discusión. Fernando. Doctor, esta reproducción que usted estaba explicando en el fondo obedece a las leyes mecánicas de la selección natural darwiniana, pero a gran velocidad. Así es. Gran velocidad de los cambios genéticos, incluso de transmisión de información genética de una cepa bacteriana a otra, todo con una gran velocidad porque las bacterias se reproducen miles de veces más rápido que cualquier otra especie animal o criatura viva. Esto significa, como esto no tiene un tope y un límite, que estas bacterias que no existían quizás hace 5 años o que no existían hace 10 o 15, no van a hacer nada comparada con las que pueden existir dentro de 10 o 20 años si sigue operando la misma mecánica. Es decir, si encontramos un antibiótico que destruya a esta variante de esta bacteria, van a sobrevivir unas cuantas que genéticamente, por variación genética, tienen resistencia y que van a ocupar todo el nicho. Y van a ser 100 veces más potentes. Y así sucesivamente hasta que se pudiera llegar un momento, digamos tipo película Contagio, donde la mortandad es parecida a la que ocurrió el siglo XIV en Europa, en que se murió la mitad o un tercio de la población con la peste bubónica. O en América, cuando llegaron los españoles y se murió el 90% de la población nativa por las bacterias que traían los conquistadores europeos. Porque ellos no tenían anticuerpos. No, por supuesto, por supuesto. Entonces yo le quiero preguntar, ¿esto es una situación que realmente esté bajo control, como siempre dicen las autoridades, que siempre está todo bajo control? En una autoridad siempre tiene que estar todo bajo control. ¿O es una amenaza
¿Qué grado de amenaza tiene esto, más allá de las infecciones que parecen todavía remotas en un recinto hospitalario, en un quirófano, en una sala? Esto va a ser una amenaza permanente, Fernando, como dice usted. Porque esta bacteria a lo mejor va a tener un antibiótico por el momento, pero en 2, 3, 4, 10 años más ese antibiótico ya no va a resultar y la bacteria va a ser resistente porque se va a modificar genéticamente. A veces por el uso indiscriminado de antibióticos, a veces porque la gente en vez de tomar los 7 días que le dice el médico o los 10 días, toma 3 o toma 5. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? La bacteria se está defendiendo mientras la están atacando con el antibiótico y es capaz de crear mecanismos de defensa. A veces modifica su información genética y se hace resistente al antibiótico. Eso es lo que estamos viendo cuando el paciente no cumple los tratamientos, cuando la dosis no es adecuada, cuando en vez de tomar 3 veces toma 1, la bacteria se va haciendo resistente. Y lo que dice usted como un pronóstico futuro es así. Y ha ocurrido, de hecho. O sea, hay muchas bacterias, el estafilococo, por ejemplo, que antes era sensible a muchos antibióticos, cada vez se pone más resistente. Muchas bacterias, el mismo Acinetobacter que ustedes quieren nombrar, también es una bacteria que se ha ido haciendo resistente a los antibióticos. Hay que buscar nuevos antibióticos, nuevas formas de atacarlo, y eso va a ser así inevitablemente. Entiendo incluso, doctor, perdona, que algunos bacilos, como se llamaban antiguamente, que se suponían desaparecidos, como el de la tisis y la tuberculosis. Todavía se llaman bacilos. Bueno, el bacilo de Koch, aparecieron de nuevo y aparecen también reforzados en su capacidad para resistir las sulfas, las penicilinas y todas esas cosas. El bacilo de Koch ha tenido un resurgimiento en todo el mundo debido a los cambios que ha tenido el ser humano también en su capacidad de defenderse. O sea, pacientes con inmunodeficiencia rápidamente adquieren el bacilo de Koch. Todavía se habla de bacilos y cocos. O sea, los cocos son generalmente el estafilococo, por ejemplo, el neumococo, y el bacilo, como dice usted, un bacilo de Koch, en fin. Este escenario apocalíptico que describe Fernando, que probablemente en algún momento del futuro va a ocurrir, no se nos estoy poniendo en duda que vaya a ocurrir. Pero también van a haber antibióticos mejores. Exactamente. Hay que confiar en eso. La investigación científica avanza también. Claro, yo me acuerdo cuando empezó el SIDA, yo estaba empezando como periodista en Brasil y parecía que iban a, y de hecho empezaban a morir todos y después obviamente se encontraron soluciones para el caso. Y hoy día es bastante diferente una persona que tiene SIDA de lo que era el 84-85 cuando empezó el problema. ¿Cuál es, dado lo que sería una evolución normal, cómo usted calificaría lo que está pasando en la posta? Más allá que usted dijo aquí ahora que estaban esperando un pronunciamiento oficial del... Yo lo calificaría como una situación que puede presentarse en cualquier hospital de Chile, en cualquier clínica de Chile, y en mundo, lugares, ¿no? En cualquier clínica del mundo. Esto es bastante frecuente en Europa, en Canadá se describieron justamente los primeros casos, en Estados Unidos. Por lo tanto, es una situación a la cual vamos a tener que irnos acostumbrando. Pero aquí lo que dificulta el manejo, lo que molesta un poco es la respuesta que tienen algunos actores, que no quiero calificar porque pueden ser de un lado o del otro, ante la situación. O sea, en vez de actuar con calma, en vez de actuar científicamente, en vez de decir, mire, en junio, porque ya, o en noviembre ya identificamos que había un gen diferente, se están tomando las medidas, se están aislando a los pacientes, en vez de actuar con esa forma, digamos, se lanzan las noticias, se hace una lucha mediática prácticamente, además se judicializa este problema, se acusan unos con otros y eso es lo que a nosotros como colegio nos molesta un poco. Sí, ahora de alguna forma, doctor, usted ya los calificó porque usted criticó a los diputados que revelaron que Zamudio padecía de esta bacteria. Sí, pero eso es diferente, Cristian. A ver. Porque yo defiendo a los médicos que hacen la denuncia. Cualquier médico puede hacer una denuncia si en una clínica o en un hospital está funcionando mal el sistema, porque es su deber y es su derecho denunciar. Diferente aquí, y yo lo lamento, que algún médico utilice un examen de laboratorio o utilice una parte de una ficha clínica, utilice un examen o un resultado con el nombre y apellido del paciente y lo muestre. Eso está penado por el Código de Ética, pero yo... Eso fue lo que hicieron, perdón, el diputado socialista Juan Luis Castro y Marco Antonio Núñez del PPD. Eso, ellos lo hicieron. ¿Ellos van a pasar al Consejo de Ética? Yo estimo mucho a Juan Luis Castro. De hecho, formé parte de su mesa directiva en el pasado. Después tuvimos diferencias, asumieron otros. Y desgraciadamente creo que el médico no puede mostrar los exámenes de nadie, aunque esté muerto, salvo que la familia le haya advertido. Por lo tanto, lamento que haya ocurrido este hecho y
espero que no se vuelva a repetir y no quiero referirme más a él por lo que usted dice. Esto, si es necesario, va a pasar a los tribunales de ética del Colegio Médico como debería ser y no ir a la justicia. Usted me dice si estoy bien o mal informado, pero me dicen que los diputados generalmente no se presentan cuando son convocados se han presentado. Comité de ética. Se han presentado porque ya, acuérdese que tanto el senador Girardi como el diputado Castro fueron llevados al tribunal de ética por el caso que ocurrió en San Borja de Regarán de unos niños que fueron que teóricamente murieron porque ellos decían que eran prematuros y no eran prematuros porque todavía no tenían 22 semanas y por ese hecho fueron llevados al tribunal de ética y asistieron al tribunal de ética y dieron su declaración. O sea, eso ha funcionado bien. Doctor París, desde julio que aparece el aumento en la presencia de esta bacteria de 3 y tanto Clostridium difficile, de 3, 4 por mes, 3, 4 por ahí se movía, a 15 saltó en julio y se mantuvo muy alto, con variaciones pero en una cota mucho más alta la presencia de personas infectadas por esta bacteria. Primera pregunta, o más bien quiero que me diga si a usted le parece que el Ministerio llevó a cabo todas las políticas prudentes que hay que tomar, como por ejemplo aislar. Y quiero adosarle una pregunta que va 2 en 1, usted me lo va a contestar en 1. ¿Usted llevaría a un hijo suyo hoy día a la posta central? En primer lugar, yo creo que el Ministerio tiene que haber tomado alguna medida. Yo dudo ¿La necesaria? De la capacidad. ¿En profundidad? No, es que yo dudo que un director de una clínica, de un hospital o de la emergencia o de la posta central en este caso, que la jefa de microbiología o los médicos o los que reciben los exámenes le empiezan a decir, oiga, mire, están apareciendo más y más casos, tomemos las medidas necesarias. Yo pienso que se tomaron las medidas. Sí, pero es que no, disculpe, pero yo no le estoy preguntando por la duda teórica, ni por el mundo ideal. Me imagino que usted, a partir de la generación de esta noticia, del impacto que tuvo, usted para venir para acá, para hablar como presidente del Colegio Médico, ha recogido antecedentes. ¿Se tomaron las medidas de aislación de las personas que están, o aislamiento de las personas que están infectadas en su momento? ¿Se hizo con prudencia, con tiempo y con la profundidad que se debe? Y quiero reinsistirle en la otra pregunta. ¿Usted llevaría un hijo suyo hoy día a la posta central? Se tomaron las medidas. Lo que pasa es que sorpresivamente o en forma inesperada se encontró que esta bacteria era diferente a los Clostridium difficile habitualmente encontrados. Yo no soy ministro de salud ni trabajo para el ministerio, pero en este caso se tomaron las medidas. Sin embargo, los médicos que trabajan ahí, el doctor Peña, el doctor Orellana, que veíamos y a quienes también respeto mucho, obviamente pensaron o llegaron a concluir que las medidas no eran suficientes. Ellos querían cerrar la posta central, acuérdense, querían impedir la entrada de nuevos pacientes para que no se infecten. Bueno, y el director de la posta o el ministerio tomó otra determinación, o sea, tomó otro camino. Y en ese camino diferente yo no quiero intervenir porque no trabajo en la posta. Y por eso le hemos pedido a la Sociedad Chilena de Infectología que diga, mire, ¿tomaron el camino correcto o tomaron el camino incorrecto? ¿Llevaría un hijo suyo a la posta central hoy día usted? Depende a qué. El depende ya me parece... Depende de quién. Porque si va a hospitalizarse en la posta central por una neumonía, yo no tendría problema en llevarlo. Si se va a hospitalizar en el lugar donde o hay un brote, obviamente que no puede hospitalizarse ahí hasta que no baje el brote, hasta que no se controle. Ni mi hijo ni nadie podría hospitalizarse en un lugar donde hay una cantidad importante de bacterias. O sea, eso se cierra, se aísla, se usan guantes, se usan elementos especiales, se insiste en el lavado de manos. Y obviamente que no se debe abrir ese lugar por lo menos hasta que no baje la tasa, hasta que no se recuperen los pacientes. A ver, es que eso motiva varias dudas, una de las cuales es porque temporalmente se reconoció que se había cerrado el sector de quemado. Sí. Y pero después, eso es por la otra bacteria, Fernando. Por la otra bacteria, bueno, la otra bacteria también es muy resistente y también es tremendamente mala, según entiendo, y después se abrió y se dijo que no había nuevos problemas. Mi segunda pregunta que tenía pendiente tiene que ver con esto. ¿Puede tolerarse en un país como este, con los niveles de transparencia que hoy día existen, con los niveles de conversación y discusión que hoy día existen, puede tolerarse que haya una discrepancia donde un grupo de médicos del hospital, de la posta central, dicen que convendría cerrar el hospital y hay un grupo de autoridades
públicas que dicen no, que está todo funcionando normalmente y que no hay problema. La discrepancia es absolutamente intolerable, al margen de cualquier sea la información científica. Por supuesto, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que esta discrepancia es intolerable y la forma en que cómo se ha manejado y cómo se ha llevado a la prensa es intolerable. Por eso es que aquí yo habría tomado otra medida. Habría intervenido obviamente el sector si es que no hay un acuerdo en el manejo, porque cuando tú tienes dos grupos que están en desacuerdo en el manejo, ¿qué es lo que haces? Busca una tercera persona que trate de dialogar y que trate de solucionar el problema de la mejor forma posible. En este momento la Sociedad Chilena de Infectología va a hacer eso. Yo sé que el Ministerio ya lo hizo, intervino en la posta central, de hecho le pidieron la renuncia a la encargada de microbiología o de infectología, intervino en la posta central y se comenzó a trabajar. ¿Por qué le piden la renuncia? Según el subsecretario de redes, quiso que ella se alejara, manteniendo obviamente, respetando todo su valer profesional, para que no hayan dudas con respecto a las medidas que puedan tomar o que puedan sugerir o que puedan ordenar este comité que va a intervenir o que está interviniendo ya hace varias semanas. Pero es que eso es muy curioso, doctor, por una razón muy sencilla. Porque, pero Fernando, eso porque usted preguntárselo al subsecretario de Salud. No, se lo estoy preguntando a usted porque me imagino que, como dice Matías, lo ha averiguado, pero ¿qué pasa si la Sociedad de Infectología está de acuerdo con lo que plantearon los doctores? Me parece muy bien. Y está de acuerdo con por lo tanto, la infectóloga que ha sido separada del cargo, en realidad fue una injusticia brutal. Por supuesto que no sabemos exactamente cuál va a ser la resolución de la Sociedad de Infectología, cómo se despide a alguien. Exactamente, yo te estoy contando lo que a mí se me explicó. Yo creo que por eso es que con tranquilidad, con calma, hay que esperar lo que diga la Sociedad Chilena de Infectología, y yo lo he dicho en más de una entrevista. Y ahí, obviamente, si actuaron mal, se actuará en contra de los responsables, y si la denuncia fue mal hecha, bueno, también se le pedirá las razones a los que hicieron la denuncia. Pero obviamente, cuando hay una discusión tan fuerte, como dices tú, una diferencia tan fuerte entre dos grupos con ideas o con políticas totalmente diferentes, hay que buscar a alguien que haga de árbitro, arbitrador, y que tome las decisiones y que diga se hizo bien, se hizo mal o qué es lo que hay que corregir. Y en eso yo estoy de acuerdo absolutamente. Doctor París, es que nos tenemos que ir. Tenemos una pregunta de nuestro quinto panelista que nos llega a través de Yo creo que Twitter. También es muy importante, hemos hablado solo de la bacteria. Aquí hay un problema de base, que los servicios de urgencia y los hospitales de urgencia no están funcionando bien. Hay un déficit grande de especialistas en Chile, más de 1.700 especialistas. La gente no quiere trabajar en urgencia. Hay lugares donde en vez de haber 12 o 15 médicos de medicina interna trabajando en urgencia, hay 2 o 3 y el resto son todos médicos generales. ¿Por qué? Mire, en una época... Y es eso lo que ha producido... Que eso era la experiencia que un médico quería encontrar y quería buscar y trabajar en los hospitales públicos extraordinarios. Claro, Fernando. Pero la cantidad... El corporativismo también, que no dejan entrar a los extranjeros, que le exigen mucho requisitos y protegen un poco el mercado. La cantidad de pacientes que llega a la urgencia, porque la atención primaria no es capaz de solucionar los problemas, es gigantesca. Y los médicos entonces se agotan, se cansan, quieren renunciar, buscan otros lugares. En el servicio privado le pagan mucho más, en los hospitales de las Fuerzas Armadas le pagan mucho más. No hay corporativismo, no hay una protección, sino que lo que nosotros hemos dicho, que vengan los pacientes, que vengan los médicos extranjeros, pero que den el examen médico único nacional y que certifiquen su especialidad. Si tú como periodista vas a trabajar en Estados Unidos, yo creo que te van a pedir que renueves tu título o que des un examen. Bueno, pero en el caso de la medicina no es así. En el caso de la medicina, si tú vas a Estados Unidos, tienes que dar un examen, tienes que estudiar prácticamente de nuevo. ¿Por qué a los médicos extranjeros van a entrar aquí sin dar ningún examen, sin renovar su título? No puede ser. Eso es lo que hemos dicho. Nada más. Puede decir que las exigencias son muy altas, pero... No son muy altas, porque son las mismas exigencias en Chile y para los médicos que quieren trabajar en el sistema público. El examen médico único nacional, y si tienen una especialidad, certificar la especialidad. Nada más que eso. Doctor París, le pongo sobre la mesa esta pregunta que viene del quinto panelista, una persona que participa a través de nuestro Twitter, que él es @quemaloquequeda, ese es el nombre del panelista. Es como el clostridio, entonces, dice, pero un tema totalmente distinto, pero usted como médico me imagino que puede contestar. Dice, ¿puede justificar científicamente la decisión de poner el cannabis en lista 1 como droga dura al lado de la heroína, la cocaína y anfetaminas? Esto es un tema que tocamos la semana pasada aquí. Una buena pregunta. Con el Yo pienso que no. Hermosilla. Lo he discutido esto, y el Colegio Médico apoyó la edición de un libro que mira de otra manera
el tratamiento de los pacientes que usan este tipo de sustancias, yo creo que ahí hubo un error. Y creo que hubo un error que desgraciadamente castiga a esta gente, siendo que la cannabis no es una droga que esté a la altura de las otras que están nombradas ahí. Sin embargo, usted igual habla del paciente, y nadie habla, yo tomo vinito, whiskycito y algunas otras cosas, y nadie me ha dicho que soy un paciente todavía. Bueno, ocupé una mala palabra, quizás no es paciente, bueno, el usuario de aquella sustancia. No. Doctor Hay Enrique países París, donde está aceptado el uso de la cannabis. Doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por estar aquí en Trono de Cero. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.